Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. La protagonista del video de hoy es la Pulsar N160, el nuevo producto que Grupo UMA y Bajaj nos traen a las calles de Colombia. Bueno, les voy a contar sobre esta moto, los datos no tan técnicos, no la ficha técnica, cuánta potencia, que los frenos, que cómo es el motor, que eso lo pueden ver directamente en la página y en otros videos está más explícito, más explicado parte por parte. Hoy lo que les voy a mostrar es una prueba de manejo. Vamos a conducir esta Pulsar N160 por las calles, vamos a ver cómo se comporta, cómo se siente, cómo filtra entre el tráfico y por supuesto les voy a dar mi opinión de lo que pienso sobre esta moto. Y si usted que está pensando en comprarse una Pulsar N160 ve este video, quédese que seguramente es para usted. Comencemos. Para comenzar, la moto es muy linda. Esta moto, este diseño me encanta bastante. Recuerdo que la Pulsar NS tiene esto muy alto, es como una pared vertical. La Pulsar N160 es un poco más discreta en esta parte de la silla, se ve bastante más suave. Creo que no va a incomodar lo que es las partes masculinas del hombre. Y vamos a comenzar por subirnos. Ok, vamos a subirnos a la moto. Lleva muchas horas aquí en el sol. A ver si me quemo las nalgas. Bueno, es inevitable. Sí, me estoy quemando las nalgas. Aquí está la pata. Tenemos un tablero mecánico, bueno, analógico digital. Aquí están las partes analógicas y esto sería lo digital. Aquí nos muestra las revoluciones, aquí el resto de información. Al encender la moto, vamos a encontrar con un saludo. Carga lo que es el sistema de inyección. Tenemos los mandos muy... Uy, este embrague está súper suave. Está exageradamente suave. Mire, 1, 2, el tercero con el chiquito. Hasta con el chiquito puedo cerrar el embrague. Entonces vamos a comenzar la prueba. La moto está en este momento en cambio. Si la vamos a encender no debería dejarse. Perfecto. Vamos a poner neutro. Ahora encenderá. Correcto, la moto enciende ya estando en neutro. Aún con la pata abajo. Veamos si tiene sensor de pata. Si ponemos la moto en primera, se apaga automáticamente por el sensor de la pata. Tenemos que subir la pata y a ver, está en primera. Si usamos el embrague también enciende, perfecto. Entonces eso es muy importante para que las motos que están en cambio no arranquen cuando usted le da el botón, porque se pueden caer en caso de que usted no se haya subido. También, ¿qué pasa? Si usted arranca con la pata abajo, va a maltratar la moto, se le puede estar dañando la pata, usted se puede caer. Si coge un reductor de velocidad con la pata abajo, seguramente se va a caer. Entonces vamos a comenzar con la prueba de manejo aquí en la ciudad. Nos va a acompañar uno de los asesores. Ya se sube Juan Pablo. Listo. Comencemos. Ok, la primera sensación que me transmite la moto es un sonido delicioso. Suena súper rico. La moto está muy, pero muy suave. Demasiado cómoda. La silla está deliciosísima. Los comandos están muy cerca. Las manos están muy bien posicionadas. Es una posición erguida. No quedamos muy tirados hacia adelante. El embrague es demasiado suave. Qué cosa tan suave. Esta moto tiene embrague antirrebote, Juan Pablo. No, pareciera que tuviera embrague antirrebote. Es muy suave, demasiado. Los comandos, bueno, esto se puede acomodar, ¿no? Digamos, en este momento lo veo un poco como hacia abajo, pero soltando aquí un poquito se puede girar todo hacia adelante, ¿sí? Entonces aquí están las luces. Ve, aquí se ve la pierna del señor. Altas, bajas, apagadas, altas, bajas. Vamos con las altas. Hablando de luces, dicen que esta moto, los propietarios en los comentarios, que esta moto tiene una luz, una iluminación excelente, que de noche se ve muchísimo, que nunca habían visto algo igual. Bueno, yo no lo he podido comprobar. Desafortunadamente los test drive no se hacen en la noche. No me prestan una moto para manejarla por la noche. Entonces no sé si alumbre demasiado bien o cómo será. Pero dicen que es muy buena la iluminación. Y incluso ahora mismo a las 10 de la mañana con el solazo que está haciendo de mediodía casi, puedo ver el haz de luz golpeando los carros, la espalda de las personas que van adelante. Así que si se ve de día, de noche tiene que iluminar bastante bien. Esta moto, recuerden que tiene una potencia de 15.7 caballos, casi 16, y un torque de 14.6, casi 15 Nm de torque,
Así que no tiene nada que envidiar a la competencia. Si hablamos de la competencia, ¿cuál sería la competencia? La competencia de esta moto, estamos hablando de la propia Pulsar NS 160, una Apache 160, una Gixxer 150, tal vez la FZ se pueda colar ahí, aunque no lo creo. La FZ es una moto muy costosa, sin tecnología, sin nada que ofrecer, la verdad. Esta moto, recuerden, tiene ABS doble canal, tiene iluminación full LED, es con un monoamortiguador, tiene inyección electrónica. Escuchen el sonido. Este sonido desafía, ese sonido es, es como diciendo, ahí vamos a correr un poquito. Bueno, vamos a probar la salida. Es que motor para entregar la potencia tan chévere. Es muy suave, la moto no tiene vibraciones. Escúchenlo. Parce, llevamos a 86 km/h en esta 160. Ah, qué chimba, esta moto está muy suave. Yo soy amante de Apache, tengo una Apache, llevo 9 años manejando una Apache, pero hay que ser sinceros, no porque tenga Apache es la mejor moto del mundo. Esta Pulsar N160, al igual que la hermana mayor, la N250, son demasiado suaves, demasiado cómodas, tanto de suspensión como de silla. O sea, es que es una moto hecha para la comodidad. Es completamente diferente a la NS. Si usted piensa que una N160 es una NS160, que la modificaron, que la cambia estéticamente, que cambia las tapas, la cara, no tienen nada que ver. La NS160, la NS200, la NS en general, es una moto más durita y es más brillosa, más agresiva. No es de bajas revoluciones, es una moto de altas revoluciones. ¿Qué le podía yo criticar a esta N? Le criticaría tal vez un poco los espejitos. Los espejitos, como lo digo, son espejitos, son muy chiquitos y no se ve demasiado, se ve muy poquito. Vamos a apoyarla un poquito, bajando. Estamos en quinta, listo, seguro. ...100 km/h, apenas 7000 revoluciones. La moto da lo que tiene que dar, es una excelente 160. ¿Qué es lo que más destaca en esta Pulsar? ¿O usted por qué diría, hey, me compro una N160 y no una NS, por ejemplo, si a usted le gusta mucho Bayash? La NS160 es una moto más incómoda, un poquito más dura, tiene menos tecnología, el motor trabaja a mayores revoluciones, así que usted tiene que llevar la moto más bien revolucionadita para que le entregue todo. Y es una moto menos económica, ¿sí? Esta N160 pues por su inyección más nueva, por su inyección más actual, es una moto que promete un poco más de economía de combustible, además de unas sensaciones diferentes. O sea, es muy diferente a una NS, es mucho más suave. Vamos a hacer una prueba de frenos. Vamos a frenar. El ABS perfecto, se activa sin problemas en la rueda trasera. Apenas la llanta pierde grip, de una vez se activa el ABS. En la llanta delantera no lo vamos a probar. Sé que funciona, ya tal vez lo vieron en el video de la prueba de FI, de la prueba de ABS en la Apache. Así es como funciona el ABS en cámara lenta y todo, lo pudieron ver. Pero no vamos a probarlo ahora porque estamos en la calle, en un ambiente no controlado. Llevo un pasajero y no sería bueno andar frenando bruscamente con el freno delantero porque podría no funcionar, por ejemplo. No quiero probarlo. Bien, yo me compraría una Pulsar N160 o N250. Parce, la verdad sí, la verdad es que sí. ¿Cuál es el problema o las dudas de la gente? Es que Pulsar, es que Bayash, es que Yamaha, mejor una Suzuki, Honda es Honda, que por la calidad. Una moto de estas no tiene nada que envidiar en calidad, es una muy buena calidad. Bayash es una marca gigante de motos en India, es de origen indio la moto, y no tiene nada que envidiarle a las otras marcas, a las otras casas de motos. ¿Cuál es el problema? De pronto también que las personas quieren comprarse una moto
sin saber absolutamente nada de motos. Entonces no se leen los manuales, la gente no se lee las instrucciones, no pregunta, no investiga, agarra la moto y simplemente empieza a darle y 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 a pedirle y a pedirle y a pedirle a la moto. Vamos a andar un poquito, vamos a ver cuánto da en recta. Estoy acelerando a fondo. 115, 117, 120 alcanza a dar. Está muy bien, eso está muy bien. Les estaba contando, la gente solo quiere darle y darle y darle y no saben que a las motos hay que hacerles mantenimientos. Tienen que estar pendiente del nivel de gasolina, no dejarlo bajar demasiado en una moto de inyección, porque la bomba que va dentro del tanque, dentro de ese tanque hay una bomba, es como un cilindro, una bomba que bombea la gasolina a los inyectores. No es como la de carburador, que la gasolina sale por gravedad, el carburador la succiona y la lleva al motor. No, hay una bomba bombeando gasolina hacia los inyectores. Si usted deja bajar demasiado el nivel de gasolina, o usted es muy tacaño, o usted simplemente piensa, ah no, voy a viajar, le echo un galón aquí porque estoy bajito de gasolina, me queda una rayita, cuando veo la siguiente bomba le echo un galón y sigo a la siguiente bomba cuando ya me queda una rayita. Eso puede perjudicar la bomba de combustible, no solamente en una Pulsar 160 o 50 o en una Pulsar DFI, en cualquier moto del mundo, de cualquier marca que sea de inyección. Si usted no mantiene el tanque con gasolina, la bomba se recalienta porque ya se refrigera con la gasolina. Luego vienen los lamentos y es que la moto es muy mala, y es que no, el malo muchas veces es el propietario. Sensaciones con esta moto: actualmente me siento muy cómodo, demasiado cómodo. El motor suena muy rico, demasiado rico. Tiene un sonido, a ver, aunque la revolucione, ahí la estoy revolucionando, escuchen. Al motor parece que no le importara, o sea, se mantiene muy sereno, la madre. Hay otras motos, no voy a decir motos, otras motos, usted agarra otra moto y la acelera, suena bien, pero cuando ya va por 7000, 8000 revoluciones, el motor como que empieza a pedir auxilio, se convierte como en un y empiezan a sufrir. Usted se da cuenta que el motor empieza a sonar diferente, empieza a sonar como feito a altas revoluciones en otras motos, pero esta moto usted le revoluciona alto y simplemente va y viene en revoluciones sin ningún problema. Es excelente, me parece excelente. Yo me la compraría, sí, yo me la compraría, le daría la oportunidad a esta moto. Si usted la está pensando en comprar, no lo dude, pero antes de comprarla, lo que le digo a todas las personas: antes de comprarse una moto tiene que probarla, porque todos nos sentimos igual, todos no pensamos igual, todos no nos gusta lo mismo. Entonces, antes de comprarse usted una Pulsar N160, N250, que son muy parecidas en casi todo excepto en potencia, o cualquier moto que usted quiera comprar, primero vaya, pruébela. Y aproveche que en este momento Bayash, en el grupo UMA de la carrera 27,52, donde estamos ahorita al principio del video, está dando la oportunidad del test drive en estas motos. Uy, como curvea bien. Sí, lo sé que lo van a decir, voy despacio, pero es que usted se da cuenta que la moto se tira sola. La moto se acuesta muy bien, la moto curvea muy bien, cruza muy bien, pero no voy a candelear o hacerlo demasiado rápido como ustedes quisieran, porque es un test drive. Aquí detrás, si alcanzan en el espejo, está Juan Pablo, voy acompañado, y no es porque si fuera solo lo haría, no, sino que tengo una responsabilidad, tengo que cuidar esta máquina y no puedo arriesgarme a que de pronto haya un accidente o algo, ¿cierto? Vamos a subir. Todo esto que hicimos lo hicimos bajando, ok. Ahora vamos a subir. Todo este regreso es en subida, así podemos ver el rendimiento de la moto tanto en bajada como en subida. Bajando nos dio 120 sin problemas, se demoró un poquito pero llegó a 120, es una 160, recuerden. Veamos subiendo, que también podemos adelantar y subir. Parece que motor tan sereno, suena muy rico.
Recuerde que esta moto no tiene nada que ver con una NS 160, nada que ver, esto no es una NS, es una N. Es una moto más bien como para la ciudad. Una NS, ¿qué es una NS? Una NS es una Naked Sport. Naked Sport significa una deportiva desnuda. Deportiva desnuda significa que la NS 200 no es una moto para ir a hacer Rappi, para hacer motomoto, para hacer mensajería, domicilios, montarle el cajón de Movistar y llevarla a instalar cables, internet a la casa de la gente. No es una moto de trabajo, es una deportiva, al igual que lo es una R15, una MT15, una GSX ROS de Suzuki, las 150. Son motos, es una moto deportiva, es una conducción más agresiva, la moto es un poco más dura porque no puede ser tan blanda. Esta moto que estoy manejando en este momento es muy blanda. La NS no puede serlo por una sencilla razón, tiene mucha potencia y está enfocada a lo deportivo. Y si usted toma una curva, supongamos que estamos en curva y la moto le hace así, se le rebota como por la suspensión blanda, le rebota demasiado y usted va muy rápido trazando una curva en su carrera imaginaria, puede accidentarse por ese rebote. Mientras que una moto como esta no significa que no se pueda, obviamente pues sí se va a poder, pero es una moto más enfocada a la comodidad, a que usted no se quiera bajar de la moto. El embrague es suavecito, los cambios suavecitos. Si bajo el cambio, por ejemplo, ahora mismo lo bajo al anterior, suena riquísimo, no tiene antirrebote, no se siente el antirrebote porque entrega un poquito más brusco la potencia del motor a la llanta, pero no lo hace mal, además de que suena muy rico. Les decía, la NS es una moto deportiva, esto no es una moto deportiva, es una moto en la que usted perfectamente puede pasar horas y horas sin bajarse de la moto, o sea, es muy suave, la silla tiene un material muy rico, un material que la hace muy cómoda, es muy suave la espuma, así que usted y su novia van a estar bastante cómodos. Vamos subiendo perfectamente a 90, esto no lo parece, no lo van a ver por el celular, la grabación, el ángulo, no conocen el sitio, pero todo es cuesta arriba, y poder subir a 90 km por hora en una 160, ¿para qué más? ¿Qué más les puedo contar de la moto? A ver, el precio se lo puedo poner aquí en pantalla porque no lo tengo muy claro. ¿Cuál podría ser el punto fuerte de una 160, de una N160? Comodidad. Es lo que yo busco en todas las motos y creo que esta me lo está dando. Yo busco mucha comodidad, sentirme cómodo. ¿Para qué usted quiere comprarse una moto que sí es muy linda, muy hermosa, pero se quiere tirar de la moto en cada semáforo, quiere bajarse, estirar las nalgas? O si está rodando con sus amigos en un paseo, en un viaje, quiere llegar ya a su casa, está desesperado por llegar a la casa porque está mamado de las nalgas, está mamado de la espalda, está mamado de las manos. Esta moto no le va a causar nada de eso. Esta moto ya me doy cuenta de que le va a dar comodidad por muchas horas. Punto fuerte de comodidad, SFI es una moto económica, usted no va a gastar mucho en gasolina, las motos inyectadas son muy económicas, administran muy bien el combustible y cuidan más el motor. La combustión es más limpia, la combustión es más pura, es más equilibrada, es más perfecta. El cilindro, el pistón no se llenan de carbón, no se llenan de tanto hollín, no se llenan de tanta basura. El aceite se mantiene más limpio en general. Una moto de inyección cuida no solamente su bolsillo ahorrando en gasolina, sino su bolsillo ahorrando en mantenimiento, reparaciones, en todo, porque mantiene el motor limpiecito. Puntos fuertes es una Pulsar. Una Pulsar es muy popular, cualquier Pulsar es muy popular. Y si usted dice va a vender la Pulsar, facilito se la compran. Bueno, aquí estamos con tiene indicador de cambio, vea. Vamos en cuarta, vamos a subir esta subida. Bueno, vamos a subir esta cuesta porque sí, subir la subida, bajar la bajada. Bueno, vamos a subir esta subida, vamos a ver a cuánto podemos subir. 77, 78, 78, 79, 80. Démosle el plus. Esta moto sube perfectamente 80 por esta cuesta, lo cual no está nada mal, les repito, no está nada mal. A ver, para arrancar.
Recuerden que voy con pasajero, no estoy solo, voy con Juan Pablo. $8.000 revoluciones. Como suena de rico esta moto, suena muy rico. Vea, logramos recuperar los 80 kilómetros por hora después de haber perdido todo el impulso. ¿Para qué más? Es perfecta para su cilindraje. 83, 85, 87. Bueno, puntos débiles de una Pulsar N160. Un punto débil, yo creería, bueno, los espejitos no me han gustado demasiado, pero por fortuna es algo muy fácil de cambiar. Usted va a cualquier taller, a cualquier zona en su ciudad, que todas las ciudades tienen una zona de motos, donde están los talleres, los cascos, baúles, parrillas, las luces, exploradoras, intercomunicadores. Allá usted va y consigue los espejos que más le gusten por 30, 40 mil pesos. No creo que le valga más de... ¿Cuánto está el dólar? A 4.000. No creo que le cueste más de $10 conseguir un par de espejos a su gusto. Entonces eso se puede solucionar. ¿Qué otra cosa podría tener en contra? Es que no tiene nada más en contra. Es una moto nueva, un motor recién desarrollado, no tiene errores hasta ahora. Usted busca en los foros, en Facebook, en YouTube, en internet, los fallos, los problemas de la Pulsar 160, no le va a encontrar. Si usted busca la NS, le van a decir: se le funde el refrigerante con el motor y le hace chocolate, se le convierte un chocomil que hay adentro del motor, el motor se funde, adiós, saque la replata para arreglar su motor. En el caso de la NS, ¿no? Y usted busca, no sé, en la Dominar, una Dominar 50, 400, usted busca cuáles son los problemas de la Dominar. No, que tiene problemas de cabeza de fuerza, que la bomba se tapa, que no sube el aceite a la culata, se funde la cabeza de fuerza. Esas son cosas que dicen, yo no lo he comprobado, jamás he tenido una Dominar, así que no lo puedo decir. Pero eso es lo que comentan. Pero usted busca N160, Pulsar N250, no va a encontrar que le digan: ay, es que esta Pulsar tiene este cáncer, es que la Pulsar tiene tal problema. No lo va a encontrar porque hasta el momento no hay ningún fallo y usted diga: este motor sufre de esto. Nada. Comparando por ejemplo con una Gixxer, ¿qué dicen de la Gixxer y qué pasa muy frecuente con la Gixxer? El aceite, que el aceite se baja mucho, que el aceite se baja. Tiene que estar pendiente del nivel del aceite porque la moto se lo consume y se puede estar quedando sin motor. En la competencia, la Gixxer, la NS ya la nombramos. Bueno, hablando del refrigerante, la NS200, ¿no? Porque la NS160 pues no tiene refrigeración líquida y el refrigerante no se va a mezclar con el motor, con el aceite, porque no existe el refrigerante. En la NS160, bueno, la NS160 es más incómoda, es una moto más de revoluciones altas, de llevarla más que todo revolucionada, consume más gasolina, es más vieja, no tiene tecnología, la última tecnología como esta, no tiene de pronto iluminación LED, por ejemplo. Mira el carro, aquí está el corte horizontal de la baja, aquí está la alta, no está nada mal. Los comandos están súper cerca de apagar, encender, botón de encendido, encendido, apagado. A ver, estamos en primera, sin movernos, voy a poner neutro, perfecto, primera, neutro, suelto, primera, neutro, suelto. Está muy suave, la caja está suavecitica. Normalmente uno tiene que estar en primera y mover la moto para buscarle el neutro. No, en esta no hace falta. Está muy precisa la caja, está muy precisa y muy bien, muy sensible. Vamos de regreso al concesionario, nos iríamos poco a poco mirando por los espejitos. Un hueco. No se siente tan agresivo el hueco. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el cruce cerrado. Hagamos este cruce cerrado para ver qué tan bien cruza la moto. Supongamos que vamos a pasar y digamos: ay, me equivoqué. Entonces si cruzamos a la izquierda, perfecto, un ángulo de giro bastante bien, bastante bueno. Cruza muy bien la dirección, no tiene usted que darle para adelante y para atrás como un camión. Algo muy común en motos, digamos, dedicadas o fabricadas o... ¿cómo se dice? ¿Cómo es que es la palabra correcta? Enfocadas a lo urbano, a la ciudad, a las calles. Escuchen el motor aquí en silencio entre los carros, debe resonar mejor.
Suena muy rico ese motor. Ok. Los carros nos ayudan con la resonancia para que suene más rico el motor. Pasa muy fácil entre espejos, entre carros. El tamaño no es tan ancho, los espejos no están muy salidos. Escuchen el motor, escuchen. Revoluciona, miren cómo revoluciona. Es normal en un tablero análogo que tenga un poquito de lag. La aguja de las RPMs no sube tan sincronizado, tan exacto con las RPMs del motor, pero pues es normal de un tablero análogo. Uno digital pues ya sería más exacto. Miren lo que usted se va a montar, así es como usted se va a ver en su moto. Un tanque bacanísimo. Aquí tenemos un puerto USB para que ponga a cargar su cámara, su celular, su iPhone, ¿ves? Bueno, tal vez un iPhone, no, un iPhone no. Un iPhone tiene que ser una moto Apple para que lo reciba. Puede poner a cargar cualquier cosa mientras va viajando. Esta moto, bueno, una NS, yo digo, pero usted compra una NS para hacer domicilios, una NS no es para eso. Una NS es más deportiva, una NS requiere velocidad para refrigerarse, para enfriarse. Usted anda en una NS muy lento y la moto se recalienta y le sufre. Mientras que esta N, pues es una moto que trabaja a menores revoluciones, es más tranquila, más calmada y no le va a sufrir de recalentamiento. Puede poner a cargar lo que sea. Así es como usted va a ver su moto siempre que esté montado. El tablero está muy bonito. Sí pueden notar que refleja mucho el sol. Hay que hacerle sombra para que se vea más o menos bien. Digamos que así como lo estoy mirando en este momento, me da el sol horrible en la cara del tablero y no puedo leerlo. En este momento no lo puedo leer, pero basta un poquito de sombra para hacerlo. Sin embargo, tampoco es que usted tenga que ver el tablero a toda hora. No necesita estar viendo el tablero. Usted cuando maneja ve el tablero el 0.5% del tiempo que está manejando. De un tramo de 50 kilómetros, usted lo volteará a ver 2 o 3 veces. Entonces no es algo que sea muy importante. Además, en cambio, en contraparte, ese tablero, al no ser tan brillante, de noche va a ser perfecto. Un tablero que es muy brillante y que se ve muy bien de día, como el de mi Apache, por ejemplo, no lo va a negar. El tablero de mi Apache se ve muy bien durante el día porque es brillante y tiene mucha intensidad de luz. Se ve muy bien durante el día, pero cuando llega la noche, el mismo tablero lo encandila, le afecta a usted los ojos, la visión, por la cantidad de luz que emite. Es muy brillante. Un tablero como este, pues de día no importa mucho. Mire el ángulo del sol, ya se ve. Depende del ángulo del sol, si está muy encima, pues no, pero allá, así como está, se ve perfecto. Mientras que si fuera demasiado brillante, de noche sería un fastidio y no se lo aguantaría nadie. Lo digo por experiencia en mi Apache. Yo adoro mi Apache, pero de noche sí, en ocasiones me tengo que quitar la balaclava, el pescuezo que llaman, y ponerlo encima del tablero para que me tape la luz, porque me encandila, me encandelilla, me deslumbra, como lo conozcan en su país. Bien, esta es la carrera 27 con calle 52. Aquí tenemos en toda la esquina Suzuki Motoriente y justo al lado, muro con muro, Suzuki Motoriente, tenemos a Bayash. Aquí está el grupo UMA de la calle 52 con carrera 27. Entonces, el test drive ha terminado. Espero que les haya servido esta opinión. Si usted quiere comprarse una Pulsar N160 o si la quiere probar para decidirse, no dude en venir a visitar el almacén. También está la N250 para que usted, aquí bajamos la patica, para que usted se anime y venga a probarlas. Vamos a hacer unas preguntas a Pablo a ver qué nos dice. Terminando la jornada, le vamos a preguntar a Juan Pablo cómo se sintió de pasajero en esta Pulsar en ese recorrido de media hora. Bueno, en esta moto se sintió espectacular. Es un sillín tipo gel, bastante amplio con respecto a la NS200, que es una moto que está en un segmento similar, o la N160, que es la moto con la que compite ella. Un sillín un poquito más amplio y asemejándose al tipo gel. Amortiguación espectacular. Vibraciones, nada de vibraciones. ¿Se resbaló en alguna frenada? ¿Se deslizó hacia adelante? No, el sillín viene tipo antideslizante. Además es suavecitico. ¿Qué otras motos usted ha probado que sean así de suaves, como esta silla? No, ya se tendría que asemejar a motos que ya tienen el sillín en tipo gel. Turismo, motos de touring, por ahí. Ya serían motos touring, sí. Bien, Juan Pablo, gracias por el acompañamiento. Estamos hablando. Listo, todo bien.